Advertencia. La siguiente historia contiene descripciones intensas sobre el consumo de sustancias, delirios, alucinaciones, miedo extremo y malestar físico. No debe tomarse como una recomendación, guía o invitación a replicar lo narrado. El uso de sustancias en dosis peligrosas puede provocar daños graves, crisis psicológicas, intoxicaciones, accidentes e incluso la muerte. Esta narración se presenta únicamente con fines testimoniales y de prevención. Asomándome al infierno. Benzidamina y cafeína. Subida. Al momento del consumo, tomé 2 gramos de benzidamina con agua, con el estómago vacío. Empecé con las luces bajas, al 50%, en una mezcla entre rosa y rojo. A los 5 minutos del consumo, ya sentía náuseas, y los vellos se me erizaban. La última vez, tardó 50 minutos, literalmente 10 veces más, en hacer efecto. Esto era extremadamente inusual, y eso aumentaba la ansiedad provocada por la benzidamina. A los 10 minutos, empecé a sentir hormigueos en las mejillas y el cuello. A los 15 minutos, ya tenía la garganta seca. Las cosas definitivamente estaban avanzando demasiado rápido. Podía notar que mis pupilas se estaban dilatando. La habitación se veía visiblemente más brillante. A los 25 minutos del consumo, ya estaba viendo los clásicos rastros visuales y puntos como estrellas. Una ola de ansiedad, inducida por la benzidamina, me golpeó como un camión. El miedo era poderoso, pero no aplastante. Pensé que podía sobrellevarlo. Giraba los ojos en círculos para limpiar mi visión periférica de horrores, cuando se volvía demasiado. Sentía oleadas de calor y frío por todo el cuerpo. Mi audición parecía estar al máximo nivel de sensibilidad, y mi visión empezaba a balancearse un poco, incluso cuando no movía los ojos. A la media hora del consumo, los efectos bajaron un poco, durante apenas unos segundos, como el valle entre las olas del océano, la calma antes de la tormenta infernal. A los 32 minutos, sentí varias bocanadas de viento soplar sobre mi oído derecho, como si alguien respirara, como si hubiera alguien directamente detrás de mí. Reconocí esa sensación de mi último viaje. Esa experiencia repetida me dio un poco de confianza, pero antes de poder prepararme para lo que venía, me golpeó una ola de niebla mental. A los 35 minutos, la niebla se convirtió en un colocón completo en la cabeza, como fumar demasiada sativa, pero incluso peor, porque el fondo del viaje empezó a meterse en esa sensación, volviéndola oscura y ansiosa. Escuché el sonido de arañas arrastrándose, una mezcla de clics plásticos muy débiles y siseos suaves. También empecé a escuchar voces fantasma. A los 45 minutos me sentía muy mareado y tenía una dificultad extrema para concentrarme en cualquier cosa. En mis notas en vivo simplemente escribí DF. No estoy seguro de si fallé al presionar la tecla C o si intenté recordar la palabra concentrarme y no pude, conformándome con enfocarme. Después de un par de minutos, mi mente se aclaró y lo cambié a DC. Volví a sentir aliento sobre mi piel, esta vez en la parte trasera del cuello. Me tomó unos momentos darme cuenta de que estaba sintiendo respiración debajo de mi calentador de cuello. Me lo había puesto específicamente para lidiar con la sensación constante de hormigueo en el cuello. Sentí escalofríos. Esto no iba bien. Empecé a sentir la sensación de arañas arrastrándose por todo mi cuerpo. A los 50 minutos, en cuestión de apenas un par de minutos, de pronto sentí un miedo como ninguno que haya conocido en toda mi vida. Una sensación de condena inminente cayó sobre mí y me aplastó. Estaba aterrado, tanto que ni siquiera se me ocurrió preguntarme a qué le tenía miedo. Después del viaje, recordaría haber visto docenas y docenas de espíritus y criaturas de tamaño humano, junto con muchas arañas, todos retorcidos y amenazantes, moviéndose rápido en la habitación con poca luz, en mi visión periférica, apenas a unos metros de donde estaba sentado. Se sentía tan concurrido como una calle del inframundo en el pozo más oscuro del infierno, llena de demonios violentos y furiosos, esperando despedazar mi mente en cuanto la benzidamina hiciera efecto por completo y las alucinaciones empezaran a manifestarse
en mi visión directa. La música que sonaba en mis audífonos se volvió indescifrable, solo un ruido blanco de fondo, y ya no tenía ningún efecto positivo sobre mi fortaleza mental. Intenté acceder a la parte de mi mente donde guardo mis habilidades para manejar el estrés, pero no podía encontrarla entre toda la niebla mental. Recité versos espirituales, versos que conozco desde hace años, los mismos que me guiaron con facilidad durante mi último viaje, pero se sentían vacíos, drenados de significado. Giraba los ojos en círculos, pero los espíritus demoníacos regresaban en cuanto mis ojos se detenían, y no podía seguir haciéndolo para siempre. El pánico puro me consumió, ese tipo de miedo visceral, de instinto de supervivencia, que solo había sentido cuando literalmente me desmayé por falta de oxígeno. Instintivamente agarré mi teléfono y puse la luz LED en el modo más brillante y blanco. Se sintió como sacar la cabeza del agua, segundos antes de ahogarme, pero no tenía energía para sentir alivio, y de todos modos, habría durado muy poco. En cuestión de momentos, el terror crudo y descontrolado regresó, como un yunque gigantesco cayendo sobre mis hombros. Sentía como si mi horror se manifestara en mi propio cuerpo. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía escribir notas. Sentía un vértigo tan intenso que mis ojos literalmente no podían enfocar nada. La habitación giraba como un medio péndulo, mientras mi enfoque se balanceaba hacia la izquierda y hacia arriba, y luego de pronto volvía al frente, repitiendo ese movimiento 2 o 3 veces por segundo. Era literalmente nauseabundo, tanto que ni siquiera tenía la concentración suficiente para darme cuenta de la ironía enfermiza de que mis propios mecanismos de defensa se estaban transformando en síntomas que intensificaban el miedo que intentaba controlar. Los pensamientos complejos estaban fuera de mi alcance. Nota posterior al viaje. Aquí terminan las notas en vivo. Cuando había pasado 1 hora desde el consumo, la ansiedad era insoportable. Me sentía tan exhausto que literalmente no podía pensar ni para salvarme. Todo mi cuerpo estaba pesado y adolorido. Era como si pudiera sentir la benzidamina fluyendo por mis venas, envenenando cada parte de mi cuerpo. Respirar era difícil y doloroso. Estaba completamente vacío de energía, de fuerza, incluso mental. Reunir la voluntad para generar un solo pensamiento que no fuera horror puro era como intentar levantar un rascacielos con las manos desnudas. Todo lo que pude registrar fue: no puedo escribir. Escuché el piso crujir en mi habitación, y el hecho de que fuera un departamento en un sótano de concreto solo magnificó mi reacción. La silla en la que estaba sentado empezó a hacer demasiado ruido. No era consciente de que yo mismo me estaba moviendo nerviosamente, o algo muy grande, con demasiadas patas, se estaba arrastrando por la parte de abajo. La náusea era abrumadora. Todo era abrumador, pero empecé a sentir que de verdad podía vomitar. Seguía sin tener energía, así que ni siquiera podía prepararme para el viaje y los nuevos horrores que sabía que me esperaban. Estaba exhausto, somnoliento y asustado. El pensamiento de terminar el viaje irrumpió en mi mente. Este viaje se estaba poniendo sombrío. Miré la mesa y vi una lata de bebida energética. Era arriesgado, pero estaba desesperado. Di lo que se sintió como un trago enorme, aunque en realidad fue un sorbo diminuto. Sentí cada músculo de mi boca y mi garganta esforzándose para funcionar. No solo usar cualquier músculo era una tarea enorme, sino que el simple poder mental necesario para ser consciente de ellos y sentirlos trabajar me drenaba. Entonces, como un regalo de los dioses, cada síntoma empezó a disminuir. Recuperé la orientación sobre mi mente, mi cuerpo y mi situación. Bebí más, y con eso llegó un poco de voluntad. Bebí más, y hubo un poco menos de miedo. Seguía siendo horripilante hasta adormecer la mente. Mi cuerpo seguía sintiéndose como si lo aplastaran bloques de cemento, y apenas podía juntar mis pensamientos, pero ya no estaba literalmente paralizado por el miedo. Sentí que había tomado como 1/3 de la lata, unos 53 miligramos. Pasé bastante tiempo saboreando ese diminuto fragmento de consuelo que podía encontrar en medio de mi condena. Finalmente, tomé un par de sorbos más,
Reuní los restos destrozados de mi fuerza de voluntad y salí. Al salir de mi habitación y caminar por el pasillo hacia el baño, vi en mi visión periférica a varias niñas con apariencia de The Grudge o The Ring y a un par de tamaño adulto, corriendo hacia mí desde atrás. Casi no llego al baño, pero gracias a un breve apagón mental, la distancia se redujo a la mitad. Cerré la puerta con seguro. Adentro, todo era blanco, y la luz del mediodía lo iluminaba aún más. Me arrodillé con la cara dentro del inodoro de porcelana, durante lo que se sintieron como 20 o 30 minutos. Oscilaba entre aguantarme, porque no quería sentir el ácido estomacal quemando mi garganta, boca y nariz, que ya estaban secas y adoloridas, o recuperar una mínima fracción de mi fuerza de voluntad dejándome vomitar. Al final, elegí aguantar, porque necesitaba conservar en mi estómago tanta agua y tantas calorías como pudiera. Me sentía intensamente enfermo, peor y distinto a una gripe o a una resaca, una enfermedad maldita. Me tomó un rato volver a levantarme y prepararme para regresar. Cuando abrí la puerta del baño y volví hacia mi habitación, no sentí tanto miedo de las niñas tipo The Grudge, a pesar del inquietante y extremadamente vívido golpeteo de media docena de pares de pies descalzos detrás de mí. Estaban tan cerca que podía sentir su respiración en mi cuello. Sentí que una de ellas tiró de la parte trasera de mi camisa, después de abrir las compuertas del infierno en mi propia habitación apenas una hora antes. Esto era un cambio bienvenido. Estaba en agonía. Caminar, incluso estar de pie, era un desafío doloroso que me dejaba sin aliento. Me metí en la cama. Había usado toda la energía que gané en ese viaje al baño. Todo estaba empeorando otra vez. Revisé el cronómetro, 90 minutos. Estaba muy lejos del pico. Terminé los otros 2/3 de la bebida energética, haciendo pausas para que la náusea bajara, y luego tomando otro trago doloroso por mi garganta como papel de lija. Sentí cómo la energía se desvanecía lentamente, mientras el agotamiento paralizante superaba a la cafeína. Intenté dormirlo, pero cuando cerraba los ojos veía arañas, demonios y horrores indescriptibles. Cada segundo con los ojos cerrados hacía que mis alucinaciones de ojos cerrados se volvieran más y más vívidas, más oscuras y perturbadoras, hasta que abría los ojos en un sobresalto asustado por lo reales que se sentían. Una vez intenté cerrar los ojos y de pronto vi a un demonio gigantesco hecho de roca, con cuernos más grandes que los de un rinoceronte, irrumpiendo por mi puerta, con polvo de madera y astillas, volando mientras cargaba hacia mí. Abrí los ojos de golpe, por el susto vívido. El sueño duró menos de un segundo, pero sentí como si estuviera allí, como si todo lo que veía fuera real y pudiera afectarme. La sensación se disipaba en cuanto abría los ojos. La habitación se estaba volviendo mucho más siniestra en el mundo consciente. No había escapatoria. Las puertas del infierno no se pueden cerrar tan fácilmente. Tenía una mesa preparada con comida, agua, jugo y electrolitos. Intenté comer algo sólido, pero sabía a goma cubierta de doble UD40. Empecé a tomar sorbos de jugo. Mi estómago intentó hacer una pirueta y saltar fuera de mi pecho, pero logré mantenerlo dentro. Cada sorbo se volvió un poco más fácil. Olas de mareo y niebla mental iban y venían, sin parar desde el principio, y continuarían durante todo el viaje, presagios de los espíritus oscuros que pronto aparecerían. Una ola particularmente intensa me golpeó. Sentí arañas fantasma arrastrándose por toda mi cabeza. Me sacudí algo de la oreja, sin saber si era una araña fantasma o un cabello. Era un cabello. Lo quité de mi oreja y lo acomodé, pero se pegó a mi mano. Parpadeé, y el cabello desapareció. No era real. Su viveza me asustó. Metí las manos bajo las cobijas, pero apenas lo hice sentí un pequeño parche de hilos pegajosos, como de pegamento, en la parte inferior de la manta. Saqué las manos y vi una pequeña mancha blanca en mi pulgar derecho. Intenté quitarla con otro dedo, pero se pegó a ese dedo, estirándose entre ambos. Era telaraña, estaba muerto de miedo. Desapareció al parpadear, pero eso me asustó aún más. Ahora cualquier cosa era posible. Tacto, sonido, visión, sabor, dolor. Las fábulas más horribles, las representaciones más aterradoras del infierno, los escenarios de tortura más inimaginables.
Todos estaban ahora dentro del campo de la existencia, y todavía no estaba en el pico. La habitación parecía oscurecerse, acercándose a la misma penumbra del principio, a pesar de que la luz estaba puesta tan brillante como podía. Era como si el infierno se estuviera tragando la luz como una pesadilla despierta. Cada vez que respiraba o me movía nerviosamente, escuchaba el sonido de pequeños hilos de seda rompiéndose, como si un ejército de arañas estuviera pegando la parte trasera de mi camisa a la almohada. También se sentía así. Sentía muchos hormigueos fuertes y vívidos, y dolores punzantes. Mi silueta en la pared junto a mí se movía, incluso cuando la miraba directamente. A pesar del miedo aplastante y la niebla mental, logré escribir un último mensaje ominoso para el registro de la experiencia, ahora en sombras, no como estaba planeado. Necesitaba luz de día. Esa habitación ya no era segura y estaba a punto de ponerse mucho peor. Decidí refugiarme en la sala. Agarré mi laptop y todas las provisiones de la mesa que pude cargar y me preparé para el trayecto. Tomé una respiración profunda, áspera y dolorosa, en mi pecho adolorido, y abrí la puerta. El único lugar que no estaba bañado por la luz del sol era el comedor, que estaba al lado opuesto de la sala. Las alucinaciones siempre nacen en las sombras. La puerta de mi habitación quedaba a medio camino. Tenía ventaja y no la desperdicié. Corrí hacia la sala y jalé la puerta para cerrarla detrás de mí, bloqueando a las niñas tipo The Grudge que podía escuchar corriendo tras de mí. Me acosté en el sofá, con la luz total del día entrando por la ventana de 12 pies de ancho, y me preparé para lo que venía. Pico. Cuando habían pasado 2 horas desde el consumo, vi estantes y cables eléctricos contrayéndose y sacudiéndose como si estuvieran poseídos en mi visión periférica. En mi visión directa, las paredes desnudas se abultaban hacia afuera con movimientos repentinos, como estallidos. Mis zapatos sonaban extremadamente fuerte. Podía escuchar cada chirrido de goma y cada roce de lona, como si tuviera un megáfono junto a ellos. En cuanto me acosté, sentí que regresaban las arañas que se arrastraban, hormigueaban y apuñalaban, mientras pegaban mi camisa al sofá. A las 2 horas y 15 minutos del consumo, vi personas sombra por primera vez, aunque la habitación estaba intensamente iluminada. Las vi aparecer y desaparecer por un rato en la esquina de la sala, a poco más de 1,5 metros de mí. Entonces llegó la atracción principal. De pronto fui golpeado, pero no físicamente, sino mentalmente. Estaba confundido, no podía armar frases en mi cabeza, solo divagaba. Palabras al azar se conectaban entre sí como un autocompletado roto. Cada pocos segundos me daba cuenta de que lo que acababa de pensar no tenía ningún sentido, pero mientras intentaba entender qué estaba pasando, empezaba a divagar otra vez. Entonces sí me golpeó de verdad. Mi memoria saltó. No era como un apagón, se sentía como una serie de eventos completamente ininterrumpida. Me sentía normal, dentro de las circunstancias, y de pronto me sentía totalmente desconectado de mí mismo. No sabía quién era, no reconocía mi cuerpo, no entendía mis propios pensamientos. Espera, no, sí sé quién soy. Estos no son pensamientos, son recuerdos, recuerdos emocionales. Recuerdo la sensación de no saber quién soy, recuerdo no ser yo mismo. Estoy recordando cómo se siente el verdadero delirio, y es aterrador. A las 2 horas y 45 minutos, no tenía idea de cuántas veces había rebotado entre la cordura y la desconexión delirante, pero parecía durar solo unos segundos, cada vez, al menos las partes que recuerdo. El poco tiempo que tenía en mis periodos de cordura, después de recuperar mis pensamientos, estaba lleno de shock y terror. Nunca tuve la intención de llegar tan lejos. ¿Qué venía después? ¿Era este el final del pico o el final de mí? Como si hubiera tenido una previsión divina, logré tomar la dosis exacta para mi metabolismo, que me permitió apenas asomarme a las fauces de la locura. En solo 30 minutos, el delirio disminuyó. No fui a ningún lado ni hice nada. Seguía acostado. Al pensarlo después, dudo que mi cuerpo pudiera haberse movido siquiera, incluso si quien o lo que fuera, que tomó control de mi mente vacía, hubiera querido hacerlo. Seguía exhausto. Seguía luchando contra olas de náusea, seguía con un dolor enorme, y simplemente respirar seguía siendo una tarea laboriosa. No sé si habría podido siquiera hablar,
Pero antes de poder suspirar aliviado por recuperar el control firme de mi mente, la realidad de mi situación volvió a mí. Escuché susurros de niñas pequeñas, pero con un filo siniestro. Empecé a escuchar el sonido de pequeños pies descalzos corriendo detrás de la puerta cerrada de la sala. Cuando miré la pequeña rendija debajo de la puerta, vi varios pies de dedos blancos y pálidos. Escuché a una de las niñas tipo de Grudge correr hacia el lado opuesto de la casa detrás de la puerta y luego, momentos después, regresar corriendo. Entonces, de pronto, el sonido de una sierra cortando madera. El serrucho se detuvo y el sonido de metal golpeando el suelo resonó en mis oídos como un disparo. Luego escuché varias palmas pequeñas deslizándose por la puerta. Estaban intentando empujarla para abrirla. Esperé en silencio al siguiente horror. Escuché más golpeteos de pies. Luego, el sonido de una mesa de madera siendo arrastrada por el piso. Se detuvo justo detrás de la puerta y pude ver, por una rendija en la parte superior, una mínima porción de una cabeza cubierta de cabello negro, largo y descuidado, apenas asomándose. Miré hacia otro lado. De pronto escuché el sonido cristalino de la puerta deslizándose completamente abierta. Giré la cabeza de golpe. La puerta seguía cerrada. Escuché a una niña correr y volver. Luego, escuché llaves tintinear y el sonido de una cerradura abriéndose. La puerta seguía cerrada. Escuché varias manos pequeñas raspar la puerta con las uñas. Escuché golpes suaves de nudillos diminutos. Entonces, de entre la nube de murmullos indistintos, escuché un susurro que llamó como una campana maldita, con claridad perfecta. «Déjame entrar», se burló. Cada intento fallaba, pero seguía siendo aterrador. Aún podrían lograr entrar. Cualquier cosa era posible en esta realidad infernal. Bajada. Cuando habían pasado 3 horas y media desde el consumo, las niñas continuaban corriendo por el departamento, abriendo la puerta con crujidos, cuando yo no estaba mirando. Entonces, finalmente, todo disminuyó. Todo empezó a bajar. Me habría sentido aliviado si no estuviera tan exhausto que me dolía. Miré la puerta otra vez y noté una enorme marca mugrosa sobre la pintura blanca. Era pálida, así que me pregunté si simplemente nunca la había notado antes. Estaba justo a la altura de la perilla y parecía el tipo de mancha de suciedad incrustada que una puerta tendría al ser empujada miles de veces. Entonces, de pronto, se movió. Empezó a transformarse en distintas formas. Miré hacia otro lado y volví a mirar rápidamente. Ahora estaba en otro lugar. Mi alivio por haber pasado el pico parecía haber durado poco. Sentía que todavía no estaba fuera de peligro, si podía ver alucinaciones tan vívidas. Intenté mirar hacia otro lado y luego volver a verla. Ahora había 2 marcas mugrosas idénticas. Reinicié mi visión otra vez, intentando inútilmente purgarla de alucinaciones. La marca estaba en un lugar nuevo otra vez. Esta vez la observé mientras empezaba a cambiar de forma. Se convirtió en un puño, luego señaló con un dedo hacia la televisión. Miré la televisión. Su superficie era un espejo negro semibrillante y vi una habitación mucho más grande que la sala en la que estaba. Vi el reflejo de mis piernas, del sofá y de la pared divisoria entre la sala y la puerta exterior. También vi cosas que no eran reflejo. Vi un sillón en un espacio inexistente entre el sofá y la división, y al otro lado de la división, donde debería ver la puerta hacia afuera, solo veía oscuridad absoluta. Volví a mirar el sillón y vi una figura. Me miró. Mentalmente le pregunté qué quería, pero se alejó y desapareció en la oscuridad del otro lado de la división reflejada. Me incliné para mirar a través de la oscuridad y apareció un pasillo. Era largo, mucho más largo de lo posible, con puertas dobles y 2 ventanas dejando entrar la luz del día. Me recosté otra vez al sentir una repentina oleada de miedo por tener la espalda expuesta, mientras las sensaciones de arrastre, hormigueo y punzadas se intensificaban sin mi espalda presionada contra el sofá. La figura reapareció de repente, solo para hacer lo mismo. No tenía fuerzas para sentarme de nuevo. Vi lo que parecía el reflejo de mis piernas, excepto que estaba orientado completamente mal. Mi yo del espejo estaba mucho más cerca de la televisión, casi tocándola, y de alguna manera también debajo de ella.
Vi unas manos estirarse y las piernas siguieron el movimiento, alargándose y doblándose. La ilusión de reflejo se perdió en cuanto empezó a moverse por voluntad propia. El movimiento era tan nítido y fluido que fue la alucinación visual más realista que había visto hasta ese momento. Entonces, de pronto, como un cubo Rubik, los patrones de los pantalones de pijama de mi falso reflejo se deslizaron en varias direcciones a la vez, mientras el reflejo volvía a la realidad. El reflejo de mis pies, el sofá y la manta. Luego se repitió. Vi a la figura del sillón varias veces, a veces cambiando de forma, pero volviéndose más y más indistinta cada vez. Escuché a mi compañera de cuarto salir de su habitación de pronto y empezar a lavar platos. Podía decir que era real, porque aparentemente sonaba más fuerte que las alucinaciones. Encendió la secadora y luego volvió a su habitación. Luego salió otra vez y caminó hasta la puerta, abriéndola. El corazón se me subió a la garganta. Iba a dejar salir a las niñas mugrosas, pero la puerta no se movió. Entonces escuché abrirse el lavabo del baño. Supongo que mi cerebro nublado confundió los pasos. Todavía podía distinguir entre alucinación y realidad si me concentraba. Mi compañera terminó y regresó a su habitación. Más golpeteos de pies descalzos de las niñas alucinadas. Mi compañera volvió a salir de su habitación, caminó hasta la puerta y se detuvo. Luego escuché abrirse el lavabo. Parecía que cuando mi compañera real se movía, mis alucinaciones secuestraban el sonido para parecer más reales. Apenas podía distinguir la diferencia entre los pasos falsos y los reales por el volumen. Solo después, revisando mis notas, me di cuenta de la verdad aterradora. En ese momento, apenas podía concentrarme en otra cosa que no fuera luchar contra el miedo interminable, la fatiga y la náusea entre episodios de niebla mental, así que no le di importancia. Pero porque mi compañera habría ido y vuelto entre su cuarto y el baño casi 8 veces. En el momento me molestó, pero ahora me doy cuenta, no lo hizo. No podía distinguir entre sonidos reales y alucinados, en absoluto. Cuando habían pasado 4 horas desde el consumo, mi mente se había ido aclarando lentamente desde el pico, y ahora tenía suficiente concentración para intentar probar mi capacidad de escribir. Media hora después, lo revisé y vi que era legible, y seguía haciéndolo incluso 48 horas después. Noté que un par de letras de mi teclado estaban ligeramente borrosas, pero eso pasaría pronto. También noté que la letra de la música que estaba escuchando se volvía muy confusa y sin sentido si bajaba el volumen, como si mi mente juntara palabras al azar cuando no podía escuchar con perfecta claridad lo que se decía. De verdad estaba balanceándome en el borde mismo de la locura. A las 4 horas y media del consumo, logré atravesar el agotamiento mental por un momento y tuve la suficiente claridad para volver a escribir mis notas de memoria mientras recordaba todo con detalle visceral. Cuando ya habían pasado 5 horas, la batería de mi laptop murió, así que decidí volver a mi habitación. Durante el trayecto desde la sala, seguía siendo acechado por las niñas tipo de Grudge, y eso drenó mucho mi psique. Al llegar, quedé exhausto, mareado e incapaz de concentrarme. De pronto escuché el sonido de un hombre orinando fuerte en el inodoro. Algo imposible, ya que no hay hombres en mi departamento, solo yo y mi compañera. Escuché al hombre fantasma terminar, luego el sonido distintivo de pasos acercándose a mi puerta, seguido por el sonido terriblemente realista de llaves tintineando. Después el sonido de una llave entrando en el candado y el cerrojo abriéndose. La puerta permaneció inmóvil mientras yo contenía la respiración. Escuché esta alucinación auditiva repetirse varias veces, pero mi cerebro agotado y nublado no podía aprender que era falsa, y cada repetición me quitaba un poco más de mis reservas de energía. A veces, cuando el hombre inevitablemente fallaba al intentar abrir mi puerta, empezaba a rasparla con fuerza, usando las uñas. De vez en cuando escuchaba lo que parecía ser un centenar de ratones en una enorme plaga dentro de la cocina. Una vez, de pronto escuché el sonido cristalino de la puerta de mi habitación abriéndose. El corazón se me subió a la garganta mientras giraba los ojos hacia la puerta, pero estaba cerrada.
Otra vez, no solo la escuché abrirse, sino que la vi abrirse en mi visión periférica. Volví a mirar directamente a la puerta, mientras mi ritmo cardíaco se disparaba, y de nuevo, la puerta permanecía cerrada, y con seguro. El hombre fantasma parecía haberse ido. Cuando miré mi laptop para seguir escribiendo, la rendija en la parte inferior de mi puerta se expandió en mi visión periférica, pasando de 1 pulgada a varios pies de alto. Vi una araña gigantesca salir del enorme agujero negro y arrastrarse por el piso hasta mi silla. Cuando apareció encima de mi silla, ya no era una araña, sino un gato. Cuando miré directamente mi silla, el gato desapareció. También veía arañas fantasma en los bordes de mi visión, pero ya no podía ver alucinaciones en mi visión directa. A las 5 horas y media del consumo, mi habitación se iluminó de pronto, y sentí como si la oscuridad de mi mente se hubiera levantado. 10 minutos después, la niebla mental regresó. Parecía que solo había sido un valle entre olas de niebla mental y fatiga. Mi garganta no solo se sentía adolorida, sino en carne viva. Se sentía como si hubiera sido dañada gravemente por una sustancia cáustica. Cuando habían pasado 6 horas, vi una alucinación tenue, pero a todo color de un dragón japonés, parecido a una serpiente en mi ventana, usando una máscara humanoide de demonio japonés. Se movió lentamente desde la ventana hacia mi habitación, volviéndose más monocromático, conforme cruzaba de mi visión periférica a mi visión directa, donde se convirtió en un contorno fantasmal y luego desapareció por el lado opuesto de mi visión periférica. También vi, en mi visión periférica, a una araña gigante salir del agujero agrandado en la parte inferior de mi puerta, arrastrarse hasta mi silla y, esta vez, convertirse en un erizo. A las 6 horas y media, me golpeó una ola súper intensa de niebla mental. Tenía dificultad para mantener un orden lineal de eventos al intentar realizar cualquier tarea, incluso una tan simple como formar un pensamiento. Cuando ya habían pasado 7 horas, apenas noté lo sudado que estaba. Antes, cerca del inicio del viaje, medí mi ritmo cardíaco, al doble de mi ritmo en reposo. En ese momento, todavía estaba 60% por encima de mi frecuencia normal. A las 7 horas y media, después de volver del baño, me di cuenta de que había ido al baño más de 10 veces desde el comienzo. Todavía no tenía apetito, tenía que obligarme a comer y aún solo podía ingerir nutrición líquida. Cuando habían pasado 8 horas desde el consumo, estaba escribiendo notas en mi laptop, cuando de pronto todo mi campo de visión se sacudió y se volvió un poco borroso, y una pared entera de texto en mayúsculas apareció instantáneamente frente a mí. Mi mente se tambaleó por el salto repentino en el tiempo, y sentí un miedo frío, húmedo y desgarrador apoderarse de mi pecho mientras leía las palabras: soy odio, soy maldad, soy cruel, soy egoísta. Docenas y docenas y docenas de frases habían sido escritas durante un tiempo del que ni siquiera era consciente que había pasado. Una diatriba de mensajes sin censura y sin restricción, como un manifiesto demoníaco, llenaba toda mi pantalla. Así se siente estar poseído. Independientemente de que fuera real o no, la escritura frente a mí sí lo era, y mi recuerdo de haberla escrito era totalmente inexistente. Quedé temblando y aterrorizado. A las 8 horas y 15 minutos, una bola negra de patas arácnidas cruzó el piso a una velocidad increíble. A las 8 horas y 25 minutos, todas mis alucinaciones visuales habían estado disminuyendo durante las últimas horas. Habían pasado casi 5 horas desde el final de mi pico, así que esperaba que el viaje estuviera casi terminado. De pronto, empecé a ver puntos y fallos visuales. Sentí una oleada de ansiedad. Escuché voces alucinadas y la luz en mi habitación se volvió más brillante. Estaba empezando un segundo viaje. No podía haber vuelto a tomar más. Había recordado casi todo mi viaje, hasta ese momento con perfecta claridad, e incluso, en la remota posibilidad de que tuviera apagones de memoria, toma casi media hora reunir todos los suministros necesarios, llenar cápsulas con concentrado de benzidamina y medir la cantidad, sin mencionar que no tenía absolutamente ningún deseo de prolongar más esa pesadilla.
Mi pecho golpeaba con fuerza ante la idea de que todo volviera a intensificarse, sin importar lo improbable que pareciera. A las 8 horas y 45 minutos, mi visión se volvió borrosa y se sacudió otra vez con la sensación desorientadora de otro salto temporal, aunque de nuevo no me había movido. Parecía que solo había estado poseído durante una fracción de segundo esta vez, ya que la voluntad maligna que se apoderaba de mí solo había tenido tiempo suficiente para insertar un salto de línea. Segunda subida. A las 8 horas y 50 minutos, definitivamente estaba teniendo otro viaje. Todos los efectos mentales y emocionales se estaban intensificando mucho más de lo que deberían 5 horas después del pico. Habían pasado aproximadamente 7 horas desde que tomé cafeína, así que debía estar desapareciendo su efecto, permitiendo que la benzidamina volviera con toda su fuerza. Contemplé tomar más, pero no quería forzar mi corazón más de lo que ya estaba, así que elegí simplemente aguantar. Mi habitación se volvió oscura y amenazante, así que decidí refugiarme en la sala otra vez. Cuando habían pasado 9 horas desde el consumo, vi un hilo translúcido flotando en la esquina de mis pestañas, un solo hilo de telaraña, y lo retiré con los dedos. No sentí nada, y la alucinación desapareció. Los muebles empezaron a crujir demasiado fuerte y con demasiada frecuencia. Había dejado la puerta de la sala abierta y escuché el ruido distintivo de alguien caminando con los pies descalzos. Ella se sorbió la nariz como si la tuviera escurrida, tiró una pequeña cantidad de agua por el drenaje del fregadero y empezó a caminar hacia la puerta. El miedo me apretó el pecho como una prensa. Mi compañera no había regresado todavía. Seguía solo en el departamento, o al menos se suponía que lo estaba. Corrí hacia la puerta y la cerré de golpe, ignorando los destellos de figuras en el pasillo. A las 9 horas y 15 minutos empecé a sentir la conocida sensación de un viento frío y fantasma soplando sobre cada uno de mis dedos, uno por uno. Todos mis vellos estaban erizados. Escuchaba muchas alucinaciones auditivas y veía imágenes en mi periferia. Encima de mí vi una copia doble y vívida de la lámpara del techo, pero cuando levanté los ojos para mirar el techo, desapareció. A las 9 horas y media, mis oídos zumbaban con un chillido agudo, ensordecedor y penetrante, igual que la última vez antes de mi primer pico. Escuché el sonido de una mesa o un banco raspando el piso de la cocina, acercándose hacia la puerta, pero en vez de detenerse, dio la vuelta y regresó a la cocina, luego empezó a moverse en círculos. Mi mente debía estar volviéndose extremadamente nublada, porque escuché que el arrastre circular parecía moverse verticalmente y pasar por encima de mí hasta el techo. Y aún así, en ese momento, no cuestioné que fuera real. A las 9 horas y 35 minutos, volví a sentir respiración sobre mi oído. Sentí hormigueo por todo mi cuerpo y un mal sabor repentino en la boca. A las 9 horas y 50 minutos, la niebla mental, la náusea y el mareo regresaron con extrema fuerza. A las 9 horas y 55 minutos, escuché lo que sonaba como un cuerpo cayendo al piso al otro lado de la pared, y la mesa tembló un poco en la esquina de mi ojo. Escuché golpes suaves en la puerta de la sala. La letra de la música que escuchaba se volvió confusa otra vez. A las 10 horas y 15 minutos, mi pecho volvió a doler muchísimo y respirar se volvió muy difícil. Mi boca y mi garganta estaban horriblemente secas. Una ola de ansiedad me golpeó como un tren. A las 10 horas y 20 minutos, escuché a mi vecino afuera gritar enojado y una alarma de auto sonando, como si hubiera atrapado a un ladrón intentando robar su coche. ¿Fue real? Estoy casi seguro de que no, pero no hay forma de saberlo con certeza. A las 10 horas y media, estaba en un valle entre olas de efectos. Instintivamente, quería que esa calma durara, pero sabía que no sería así. De hecho, cada vez que me doy cuenta de que estoy en un valle, normalmente es señal de que todo va a ponerse mucho peor muy pronto. A las 10 horas y 35 minutos, miré la sombra de mi propia mano contra el respaldo del sofá y sentí algo extraño. Era como si no reconociera esa sombra como mía.
Se sentía casi exactamente igual que cuando tuve un momento de prosopagnosia temporal al beber absenta y no pude reconocer mi propio reflejo como mi rostro. A las 10:45, el zumbido en mis oídos se hacía más fuerte con cada ola. A las 10:50, no sabía si estaba sintiendo dilatación del tiempo o simplemente confusión casi delirante. Noté que hacía movimientos muy extraños con las manos, como un tic nervioso que acababa de desarrollar en ese momento. Segundo pico. Cuando habían pasado 11 horas desde el consumo, escuché golpes extremadamente creíbles en la puerta exterior. 2 golpes firmes, como dados con la parte metálica superior de un bastón, repetidos 6 o 7 veces. Fue la más fuerte, clara y creíble de todas las alucinaciones auditivas que había tenido hasta ese momento. No podía ser real. Esa puerta daba al patio trasero. Las únicas personas que entrarían por ahí serían los arrendadores. Y siempre llaman antes de entrar. Aún así, no podía dejar de creer que era real. Me quedé completamente quieto y fingí que no estaba en casa, a pesar de que la luz de la sala estaba encendida. Después de un rato, escuché el crujido del descanso de la entrada detrás de la división, que estaba entre la puerta exterior y yo, como si alguien estuviera entrando. El crujido se detuvo, justo detrás del borde de la pared divisoria. Sentí como si un espíritu oscuro y regio estuviera esperando que yo lo invitara a entrar. No sabía si levantarme y hacerlo, desatando quién sabe qué clase de malicia dentro de mi casa, o negarme y arriesgarme a las consecuencias. Decidí que era mejor no invitar espíritus desconocidos a mi hogar. Después de otro rato, escuché el sonido de la base de un bastón golpeando con enojo la banqueta afuera de mi puerta, luego pasos secos alejándose rápidamente. Había traído sobre mí un destino peor por ser grosero. Sentí que era mejor quedarme con el mal que ya conocía, pero quizá no había ninguna buena opción. A las 11:15 escuché otra alucinación. Encima de mí, la andadera de un anciano arrastrándose ruidosamente por el piso y el sonido agudo de tacones altos siguiéndolo. Tenía que ser real, era demasiado fuerte para ser una alucinación, pero nunca había escuchado que alguien con tacones visitara a los inquilinos de arriba. Entonces empezó a moverse hacia atrás, los 2 fantasmas desandando sus pasos, luego detrás de mí, luego diagonalmente por una pared, luego por otra, hasta llegar al nivel del suelo. A las 11:20 hubo otra pausa entre olas, segunda bajada. Cuando habían pasado 12 horas desde el consumo, todos los síntomas empezaron a disminuir y reuní mis cosas para regresar a mi habitación, porque mi laptop estaba a punto de quedarse sin batería otra vez. En mi cuarto, pude bajar las luces a un nivel más tenue sin sentir demasiada ansiedad. A las 19:30 del consumo, pasé las siguientes 7 horas editando mis notas mientras luchaba contra la fatiga y la niebla mental. Era un arma de doble filo. Estaba distraído del mundo físico y de todos los demonios y espíritus alucinados. Pero recordar y escribir detalles complejos sobre experiencias tan oscuras y aterradoras, mientras todavía no estaba sobrio, afectaba el mundo a mi alrededor. Tuve episodios vívidos de alucinaciones auditivas y visuales periféricas durante toda la edición, e incluso en ese momento sabía que, si dejaba mis ojos fijos en un punto demasiado tiempo, empezaría a ver cosas cada vez más vívidas hasta verlas en mi visión directa. A las 19:45, mis ojos empezaban a doler. Sentía que venía una migraña. Estaba listo para quedarme dormido. Apagué la computadora y luego apagué las luces. Inmediatamente escuché el sonido de un golpe suave y una boca pequeña inhalando, como un niño saltando. Sentía una niña tipo de Grudge justo al lado de mi cama, a centímetros de mi cara. Volví a encender las luces. Sentí náuseas. Mi estómago gruñó, débil al principio, y luego cada vez más fuerte. Siguió gruñendo demasiadas veces. Era una alucinación o algo esperable, después de ingerir una cantidad tóxica de químicos, y luego no comer durante todo un día. No tenía forma de saber qué era real y qué no, cuando se trataba de sonidos, y definitivamente, todavía no estaba en mi sano juicio. Mientras escribía esto,
Podía ver una estatua plástica de una cabeza de la isla de Pascua, parada imposiblemente de lado, en el costado de mi escritorio. Desaparecía cuando la miraba directamente y reaparecía cuando volvía a escribir. Escuché el sonido tenue de un enorme perro infernal respirando dormido debajo de mi cama. Terminé de escribir y estaba a punto de prepararme para dormir cuando de pronto escuché un sonido familiar y ominoso. Un chillido agudo ensordecedor. Venía el tercer pico. Cuando habían pasado 20 horas desde el consumo, apagué mi computadora otra vez e intenté dormirme rápido antes de empezar a ver, escuchar y sentir cosas. Durante la primera hora, solo podía dormir 5 minutos a la vez. Seguía viendo alucinaciones vívidas con los ojos cerrados, aunque no tan malas como durante la primera subida. Siempre empezaban en un lugar que se sentía pequeño y estrecho, como un cortometraje ocurriendo en un set diminuto, y siempre terminaban volviendo al mismo patrón: avanzar a 200 millas por hora a través de un túnel largo, sinuoso e interminable. El sueño se volvía cada vez más real, oscuro y siniestro, hasta que me despertaba en shock. Una vez cerré los ojos y vi a un mago. Abrió una cortina roja, apenas lo suficientemente grande para que yo pasara. Vi docenas de cortinas abriéndose dentro, una tras otra, cada una más oscura conforme la luz se desvanecía en la distancia. Yo avanzaba a toda velocidad a través de ellas. Ahora no eran solo las sombras las que volvían más oscuras las cortinas. La tela misma de cada cortina consecutiva era de un rojo más profundo que la anterior, hasta que todas eran negras y empezaron a volverse más y más vívidas. Solo estuve en el túnel de cortinas por un par de segundos antes de entrar a toda velocidad en una pequeña carpa negra. El mago estaba allí. La habitación estaba débilmente iluminada, como por unas pocas velas, aunque no podía ver la fuente de luz. Alguien estaba atado a una silla, con una máscara de plástico que tenía 3 agujeros, uno para cada ojo y un tercero en la frente. El mago tomó una aguja de tejer gigante, afilada como una navaja, y la clavó en su cabeza, atravesando piel y hueso. Empecé a sentir un dolor punzante repentino en mi propia cabeza, lo que me hizo despertar de un salto. El sueño se sintió como si hubiera durado menos de un minuto. En otro sueño, estaba en una habitación diminuta y mal iluminada otra vez, con focos antiguos, colgados en un cable, a lo largo del borde superior de 2 paredes. El techo bajo era una lona gruesa y opaca que se movía con el fuerte viento de afuera. Sentía que debíamos estar cerca del mar. Era de noche. Había una persona parada junto a una mesa pequeña. Solo había espacio para estar de pie entre los bordes de la mesa y las paredes. Estaba revisando los focos. Se inclinó hacia la mesa y de pronto todo empezó a girar, como rastros visuales a todo color y en toda la visión. Mi pequeño mundo entero era un patrón circular, y luego de pronto avancé a toda velocidad a través de él mientras se convertía en un túnel. El túnel era de rayas negras y grises, y yo caía a una velocidad brutal, aunque no sentía vértigo. Las paredes empezaron a volverse gradualmente más claras hasta ser de vidrio, con metal negro entre cada panel. Afuera vi que estaba bajo el agua. Se estaba volviendo más oscuro mientras caía más y más profundo, hasta que solo hubo oscuridad absoluta. De pronto, el túnel ya no estaba hecho de vidrio, sino de cráneos. Avanzaba a toda velocidad por la boca abierta de 1.000.000 de cráneos gigantes consecutivos. Fuera del túnel de cráneos, vi un resplandor rojo profundo volverse más y más brillante, mientras descendía por el túnel hacia el infierno. Desperté de un salto. De nuevo, el sueño solo había durado un par de minutos. En otro sueño, estaba mirando la banqueta en una ciudad. Sabía que era de día y que había una ciudad bulliciosa a mi alrededor, pero no podía ver nada, excepto ese pequeño espacio de 3 metros cuadrados de banqueta. La mitad de una banca pública entraba en la escena, la otra mitad existía fuera del encuadre. Bajo la sombra de la banca, sobre el concreto, había un montón de pollitos bebés diminutos por alguna razón. Eran grises, no amarillos. De pronto, un perro grande entró corriendo en la escena, devorando a las pequeñas aves en un desastre sangriento y grotesco.
Terminó su comida brutal en solo unas mordidas y levantó la mirada hacia mí. Su cabeza era plana y no tenía ojos. Y entonces me di cuenta de que tenía dos mandíbulas inferiores, en lugar de una mandíbula superior y una inferior. Su cabeza era solo una boca gigantesca. No era un perro normal, era un perro infernal. Me olfateó, luego abrió enorme su boca y saltó hacia mí. Y vi un túnel largo y oscuro cubierto de dientes, antes de despertar de un salto. Cada vez que despertaba, mi corazón latía acelerado y empezaba a escuchar el zumbido en mis oídos, seguido por sensaciones de arrastre y hormigueo, y movimientos en mi visión periférica. Intentaba volver a dormir antes de que el miedo pudiera mantenerme despierto. Después de una hora inquieta de siestas de 5 minutos, empecé a tener sueños más largos, y como resultado, dormí por periodos más extensos. 10 minutos, luego 15, luego 30. Conforme el amanecer empezó a iluminar mi habitación por la ventana, me sentí más seguro al cerrar los ojos, y la luz pareció proyectar una calma sobre mis sueños. Cuando habían pasado 23 horas desde el consumo, desperté sintiéndome casi sobrio y un poco descansado por primera vez en lo que parecía una eternidad. Ya había luz de día otra vez. Revisé la hora en mi teléfono. Intenté cerrar las persianas para dormir mejor, pero seguía sintiendo el agarre frío y húmedo del miedo de la benzidamina en la oscuridad, así que las volví a subir y regresé a dormir. Los periodos de descanso entre despertares fueron aumentando gradualmente durante las siguientes horas y se sentían más reparadores. Cuando habían pasado 27 horas desde el consumo, desperté y decidí quedarme despierto, esta vez sintiéndome bien. Mi boca sabía a químicos ácidos y terrosos, como tiza. Calenté algo de comida sólida y le puse salsa picante para quemar ese sabor terrible. Sentí mi garganta arder como si acabara de tragar una cucharada pequeña de cloro, todavía en carne viva por la benzidamina. Seguí comiendo y poco a poco ardió menos. No sentía náuseas. Escuché un golpe fuerte y un sonido metálico en la cocina, como latas de refresco o latas de aerosol. No podía distinguir. Mi corazón saltó por el ruido. Seguía sobresaltándome, pero fue real. Todavía estaba escuchando cosas con tanta viveza. Revisé mi mesa y encontré un cabello que horas antes no estaba seguro de si era real. Parecía que mi visión estaba clara. Escuché a lo lejos, y de forma tenue, el sonido del microondas calentando comida. Luego, creí escuchar el pitido de que había terminado, mientras seguía funcionando. Eso no estaba bien. El pitido pareció desvanecerse, como si mi entendimiento de que era una ilusión lo hiciera desaparecer. Entonces, me di cuenta de que nunca había podido escuchar desde mi habitación el zumbido bajo del microondas, calentando comida. Era al revés, el pitido era real, o algo de todo eso era real. Escuché otro golpe fuerte, otro sonido metálico en la cocina. Miré hacia el borde de la cama, y algo llamó mi atención. La sábana negra tenía un contorno fantasmal contra la pared blanca, una ilusión clásica de la benzidamina. Seguía viendo cosas, cerré las persianas. En la oscuridad absoluta empecé a ver formas indistintas, como ilusiones parciales, y movimientos pequeños y repentinos en las esquinas más lejanas de mi visión. Escuché el microondas pitar otra vez y fui a investigar, poniendo a prueba mi realidad por primera vez. Era real. Mi compañera estaba calentando comida. Volví a escribir, con mi luz atenuada a un rojo profundo y oscuro. Ahora podía notar claramente que definitivamente seguía viendo cosas en las esquinas de mis ojos, aunque débiles e indistintas. En áreas de sombra, completamente negra, veía que la oscuridad cambiaba de forma, y patas parecidas a las de arañas se extendían apenas unos centímetros. En áreas brillantes, veía pequeñas arañas fantasma súper tenues corriendo. Retomé la edición de mis notas. Cuando habían pasado 29 horas, estaba escuchando otra vez el zumbido agudo. Sabía que las alucinaciones no iban a regresar, así que ya no era aterrador, pero seguía siendo fuerte y ligeramente doloroso. Siempre fue doloroso, probablemente, pero estuve en un estado constante de agonía durante el viaje, por dolor físico, agotamiento extremo, sensibilidad y náusea. Así que quizá no noté algo tan leve.
También parecía que todavía tenía dificultad para ver las cosas como realmente eran cuando tenía música sonando. Después de escribir algunos párrafos, notaba que aparecían varias líneas rojas de corrección, todas de golpe, errores que no había visto al principio. Notas extra. Ahora han pasado 52 horas y media y terminé el reporte del viaje. Todavía veo indicios de cosas moviéndose en los bordes de mi visión, alguna pierna ocasional de una araña fantasma, y tengo la sensación inquietante de que puedo sentir la oscuridad de las sombras, como si el contraste de mi visión estuviera apenas un poco más alto. Incluso las pupilas de mis ojos, aunque tienen un tamaño normal, se ven más negras de lo que recuerdo, y siento un pequeño toque de ansiedad al mirarlas, incluso bajo luz brillante. La benzidamina se potencia con la oscuridad, así que debe ser un efecto residual. La benzidamina no se parece a ningún otro delirante. No es como el DPH, no es como los alcaloides tropánicos, los antihistamínicos o los Z-drugs. No hay anestesia mental o emocional durante un viaje con benzidamina que suavice el horror. Cada sentimiento, de hecho, se amplifica. La condena inminente, la desesperación aplastante y la ansiedad literalmente paralizante solo aumentan con la dosis. La benzidamina también usa los propios miedos de uno en su contra. Mi mente corría constantemente por docenas de miedos, monstruos y escenarios, creando nuevos cada minuto durante todo el viaje. Intentar no enfocarse en ellos es como intentar caminar sobre un hormiguero alterado sin pisar una sola hormiga. Todo lo que hace falta es detenerse en un solo pensamiento oscuro un segundo de más y empieza a filtrarse al mundo físico. La cafeína es un supresor extremadamente efectivo de la benzidamina, pero magnifica el estrés sobre el corazón. Las alucinaciones visuales a menudo se sincronizaban con sonidos reales, mientras que las alucinaciones auditivas se mezclaban, aprovechaban o imitaban sonidos reales que ocurrían en ese momento, haciendo imposible distinguirlas. Ni siquiera me molestaba en beber agua simple, no tenía ningún efecto. El agua de coco, las bebidas deportivas y los electrolitos eran esenciales para mantenerse hidratado. Decir que la micción frecuente es un efecto de la benzidamina sería quedarse corto. Mi hígado claramente estaba intentando desesperadamente purgar mi cuerpo de veneno. Perdí una cantidad enorme de líquido que no podía reponer, y con mi garganta dolorida, la niebla mental y la dilatación del tiempo, incluso tomar pequeños sorbos era una tarea considerable. Todavía estoy reponiendo los líquidos de mi cuerpo ahora. La benzidamina inhibe enormemente el alcohol. Solo bebo 1 o 2 veces al año y puedo ser propenso a sufrir apagones. La noche posterior al final del viaje, salí y bebí mucho con amigos, mucho más de lo que debería haber podido tolerar, y aún así, me sentí muy consciente y no sufrí ninguna alteración en la visión. Como nota final, no puedo incluir todo lo que vi, sentí y escuché durante cada minuto de mi experiencia en este reporte ya de por sí enorme. Experimenté tanto que, a pesar de tener solo unos cuantos espacios cortos en blanco en la memoria, simplemente no pude meterlo todo en mi recuerdo. Incluso, ahora hay cosas que vuelven a mí, detalles que en el momento quedaron aplastados por el dolor, el agotamiento y el miedo. Tengo un recuerdo claro de una serie lineal e ininterrumpida de eventos, pero hay varios momentos en los que un solo sentido o una sola emoción era tan fuerte que no puedo recordar qué más estaba ocurriendo. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. La música que escuchaste es de mi proyecto Crystal Soul y puedes encontrarlo en Spotify. Esta fue La Cámara Oscura y nos vemos en la siguiente. Pesadilla. Un castillo en la pared. Una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar, ya disponible en Amazon.